El muestreo aleatorio simple. Por lo general, los investigadores novatos y quienes no tienen tanta experiencia en el desarrollo de encuestas por muestreo tienden a pensar que todo lo que tiene que ver con el muestreo es simplemente seleccionar una muestra aleatoria simple. En este episodio veremos en qué ocasiones podemos utilizar el muestreo aleatorio simple, es decir, cuándo es conveniente aplicar muestras aleatorias simples. Por otra parte, veremos cuáles son los recursos y argumentos con los que podemos desarrollar una investigación por muestreo a partir de una muestra aleatoria simple. Así que quédate y aprende más sobre muestreo en este episodio de Investigar con métodos y técnicas. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Investigar con métodos y técnicas. Un espacio para el aprendizaje. Un programa para aprender o reforzar tus conocimientos sobre métodos de investigación. Podrás mejorar tus criterios como investigador o investigadora y recibir diversos consejos para mejorar y optimizar tu trabajo de investigación. Investigar con métodos y técnicas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Investigar con métodos y técnicas, en el cual estaré conversando acerca de lo que es el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es una técnica de selección de muestras, es decir, cuando nosotros tenemos una investigación, como lo mencioné en el capítulo sobre investigaciones por muestreo, explicaba acerca de los marcos muestrales. Es el punto de inicio para aplicar una técnica de muestreo que tenga selección aleatoria. El marco muestral es un listado de todas las unidades que componen al universo de estudio. Una vez que tenemos este listado, debemos numerarlo, numerar cada una de las unidades muestrales. Desde lo más recomendable, por supuesto, es desde el número 1 hasta el número n mayúscula, es decir, tengo n grande o n mayúscula, unidades muestrales que forman o componen mi universo de estudio y realizamos una numeración correlativa desde el 1 hasta el número n, que sería el total del universo. Supongamos que tenemos 500, un universo de tamaño 500. Entonces tendremos una lista, en este caso sería una lista simple, donde pueden ser los nombres de las unidades muestrales o cómo las identificamos. En este caso, además de esa identificación, que puede ser un nombre, va a tener un número ID, es decir, un número correlativo de identificación para nuestros fines de investigación. Este número es un código, por supuesto. Entonces, numeraremos, bien sea en una hoja. Supongamos que no tenemos computadora, podemos tener entonces un cuaderno o una serie de hojas donde están listados nuestras unidades muestrales. Aquí estaríamos remontándonos a, digamos, la aplicación del muestreo algo rudimentario, ¿no? Actualmente es más fácil tener computadoras, una laptop, una computadora de escritorio o un celular, un teléfono inteligente con hoja de cálculo. En cualquiera de estos casos, lo ideal sería en una hoja de cálculo entonces tener este listado de todas las unidades muestrales. Las numeraríamos de forma automática, se puede hacer por ejemplo en Microsoft Excel. Y tendríamos entonces la identificación de todas estas unidades de 1 hasta n. Eso es fundamental para aplicar muestreo. Ahora viene la parte de la selección, que es lo que estamos abordando en este capítulo. La parte de la selección de la muestra, entonces, que lo que queremos lograr con una muestra aleatoria simple es que se obtenga una muestra de forma objetiva, es decir, que el investigador no influya en la selección de los individuos que responden en la encuesta, si fueran personas,
Igualmente, si estuviéramos aplicando la técnica de la encuesta en una biblioteca, por supuesto los libros no nos van a responder, pero son las unidades que estaremos observando. De cualquier manera, la selección debería provenir a partir de un mecanismo aleatorio. Entonces, nosotros en el muestreo aleatorio simple estaríamos seleccionando de forma aleatoria todas las unidades que conforman la muestra. Esto es, digamos, lo más puro en el muestreo en términos de selección, pero no siempre va a ser lo más conveniente. ¿Y esto por qué? Porque hay otra forma de selección, que es el muestreo sistemático, que nos va a proveer de mejores, digamos, de una mejor muestra o de mejores posibilidades del muestreo, porque con este se reduce significativamente la variabilidad en el estudio. Y nosotros lo que queremos a partir del muestreo es obtener muestras que nos permitan estimar con mejor precisión. En la medida en que perdemos precisión, nuestro estudio también se vuelve un poco más débil, ¿no? Sin embargo, es necesario conocer la aplicación o las aplicaciones del muestreo aleatorio simple, y posteriormente en el siguiente capítulo vamos a ver la de muestreo sistemático, que son las dos técnicas de selección objetivas, las más objetivas posibles para las técnicas de muestreo probabilístico. Porque por otra parte tenemos el muestreo no probabilístico, pero eso lo vamos a tratar aparte, ¿no? Ahorita estamos en lo que sería el muestreo probabilístico dentro de los tipos de muestreo, y específicamente en la selección aleatoria simple dentro de los métodos de selección, que son dos, como ya expliqué. Sería muestreo aleatorio simple y muestreo sistemático. Entonces, el muestreo aleatorio simple es una de las mejores opciones, pero no la mejor opción, y esto depende de si contamos con un marco muestral de calidad o marco muestral simple. Y quiero diferenciarlo con esta palabra, ¿no? Que no tiene nada que ver con la selección del muestreo aleatorio simple, ¿no? Sino nosotros pudiéramos tener listados básicos, por eso lo llamo simple, o listados mucho más, digamos, completos en términos de información. Y lo voy a ilustrar con dos listas fácilmente, ¿no? Una lista, es decir, un marco muestral simple, sería una lista de este tipo. Tendríamos, por ejemplo, yo voy a aplicar una encuesta a personas dentro de una empresa y pudiera tener una lista simple de los nombres de estas personas. Y cuando mucho su ubicación, el departamento o el número de extensión de teléfono, ¿no? Su correo electrónico, cualquier otro dato, pero que no me permite clasificarlos, ¿no? No me permite ordenarlos de algún modo, ¿no? Entonces tendríamos una lista de los trabajadores de una empresa. Supongamos que son 120 trabajadores. Tendríamos, por lo tanto, una lista del 1 al 120 con los nombres de estos trabajadores. En este caso no pudiéramos aplicar un muestreo sistemático, ¿no? Que voy a explicarlo en el siguiente episodio. Aquí no convendría un muestreo sistemático, sino que tenemos una lista que no nos da o no nos aporta mayor información sobre cada una de las unidades muestrales. En el otro caso, digamos una lista un poco más compleja o más elaborada, con mejor información, sería esta misma lista, pero ahora con alguna información cuantitativa o cualitativa que me permitiera organizar de una mejor manera el orden de este listado. Por ejemplo, tenemos estos 120 trabajadores, pero también tenemos el salario en esta lista, o tenemos la edad, o tenemos, por ejemplo, los años de experiencia, ¿no? De acuerdo con la intención del estudio, es decir, con la finalidad del estudio, pudieran servirnos estas variables para ordenar la lista de forma ascendente o creciente, de acuerdo con alguna de estas variables o las combinaciones de estas. En este caso, no se recomienda en el área de muestreo,
no es recomendable aplicar muestreo aleatorio simple porque se estaría perdiendo la utilidad de esta información para el estudio. En este caso sería mejor aplicar un muestreo sistemático. Entonces, en los casos en que no tenemos información para ordenar el listado, ya no sería útil otro tipo de muestreo, sino la selección aleatoria simple. Así que vamos a identificar un momento este podcast y continuamos con la explicación de cómo se debería aplicar el muestreo aleatorio simple. En GPL Research Consultores somos expertos en consultoría académica para cualquier nivel, tanto de pregrado o posgrado. Incluso llegando hasta doctorado hemos apoyado tesis del área de medicina y de odontología, por citar solo algunas. El proceso de la investigación es el mismo, lo que cambia es el tema. Y nosotros somos expertos en desarrollo de investigaciones. Si necesitas que te ayudemos o participemos en tu investigación, ya sea parcial o en la totalidad de ella, puedes consultar nuestros planes a través del correo servicios@gplresearch.com. También tenemos a disponibilidad nuestro número WhatsApp más 593 96 27 91 091, donde podrás consultar la forma en que te podemos ayudar. También te invito a que leas nuestros artículos publicados en la página web, nuestro blog de Investigar con Métodos y Técnicas. Lo podrás encontrar en gplresearch.com. Repito, gplresearch.com. Allí podrás leer los artículos que he colocado hasta este momento referentes siempre al proceso de investigación. Espero te sea de utilidad. Bien, regresamos con este episodio que trata de la selección aleatoria simple en el muestreo o el muestreo aleatorio simple. ¿Qué necesitamos después del marco muestral numerado? Necesitamos un mecanismo que nos permita seleccionar de manera aleatoria cada una de las unidades muestrales. ¿Y cómo se realiza esto? Bueno, hagamos un recorrido desde lo más rudimentario, lo más manual posible que se pueda hacer. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, partamos del principio de que todas las unidades de la lista o del marco muestral tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Es decir, cada una de las unidades tiene una probabilidad, digamos, de 1 entre n mayúscula de forma individual. Pero tenemos una probabilidad real de, digamos, el tamaño de muestra, n pequeño, dividido para n grande o entre n grande, ¿no? Entonces, si tuviéramos de ese listado de 120 trabajadores que seleccionar una muestra de 60, entonces cada unidad tiene una probabilidad de 0.5 de ser seleccionada, ¿no? En comparación con las demás. Ahora, en realidad, esta distribución de probabilidad sería una distribución uniforme para números enteros, es decir, una distribución uniforme discreta con rango entre 1 y n grande, ¿no? Que sería nuestro universo. Una de las maneras de seleccionar, digamos la más rudimentaria, es en el caso que no tuviéramos computadora. Si no tuviéramos un ordenador o computador, podemos tomar una hoja de tamaño A4 o tamaño carta, de papel bond normal, y entonces dibujar acá los 120 números que tenemos en nuestro listado, ¿no? Así de forma simple, del 1 al 120. Y lo que sí es importante es que todos los recuadros donde vamos a dibujar estos 120 números sean del mismo tamaño. Y no haya ninguna alteración en el tamaño o en el peso que permita que tenga cierta ventaja sobre los demás para la selección. Entonces, con estos 120 digamos números, podemos recortarlos
y hacer una especie de lotería. Entonces tendríamos 120 papelitos que podemos meter en una bolsa o funda y extraer de allí la muestra que necesitamos, ¿no? Entonces podemos extraer 60, si fuera el caso del ejemplo que estoy planteando en este episodio. Sacaríamos entonces 60 papelitos de los 120, ¿no? Ojo, quiero destacar que no es el tamaño de muestra el 50% del universo en todos los estudios, ¿no? Estoy aquí planteando cualquier tamaño de muestra, se me ocurrió 60 y tenemos un universo de 120. Después podemos dedicar un episodio a lo que sería el cálculo del tamaño de la muestra, ¿no? Que depende en realidad de la varianza y en otros casos pudiéramos tener otros criterios para calcular o estimar el tamaño de la muestra. Pero en este caso nos vamos a quedar con que nuestro tamaño de muestra es de tamaño 60 y el universo es de 120. Entonces, con una especie de lotería sacaríamos 60 papelitos de los 120 y ya aquí tendríamos una muestra aleatoria simple. Otra forma, ya con el empleo de computadora, sería tener en Excel estos 120 unidades muestrales, las 120 unidades muestrales, y a través de el complemento de análisis de datos podemos seleccionar una muestra de tamaño 60, ¿no? Hay varias formas de hacerlo, pero una de las más sencillas sería solicitarle al complemento que a partir de esa lista de 120 nos generara 60 números aleatorios, ¿no? Aquí el único inconveniente que existe con Excel es que es probable que nos dé valores repetidos. Entonces, al tener un valor repetido, por ejemplo, la unidad número 35, tenemos 2 veces el 35, deberíamos generar un número aleatorio de los restantes, ¿no? De los que no han sido seleccionados para completar nuestro tamaño de muestra. Pero bueno, no deja de ser una buena utilidad en el Excel. Lo malo, repito, es que en la medida que se incrementa, ¿no? Si tuviéramos un universo un poco más grande, supongamos unas 5.000 unidades muestrales y necesitamos una muestra de tamaño 400, supongamos, es muy posible que hayan valores repetidos. Esto es aleatorio y es tan aleatorio que al no tener la restricción de que la selección sea sin repetición, entonces podemos tener ciertos inconvenientes aquí. La solución, repito, es volver a generar tantos números aleatorios como sea necesario, suponiendo que de los 400 que necesitábamos, 350 salieron sin repetición y otros 50 son repetidos, entonces habría ya que marcar cuáles fueron los seleccionados y para los no seleccionados generar otra muestra, a lo mejor de tamaño 50, para completar nuestros 400, ¿no? Y de esa forma obtendremos también una muestra aleatoria simple, aunque no es el método que sería más práctico, ¿no? El más práctico para mí está en el lenguaje R, a través de la instrucción sample. Se escribe sample, sería muestra en inglés. Esta instrucción en R, que la podemos aplicar en RStudio, es mucho más sencilla, porque aquí sí nos permite establecer si queremos una selección aleatoria simple con repetición o sin repetición. Entonces nosotros le podemos indicar a la instrucción que se emitan tantos números aleatorios. Supongamos que nuestra muestra es de 60. Nosotros queremos seleccionar o que nos ofrezca 60 números aleatorios entre los números 1 y 120 y además le decimos sin repetición. Ya aquí tendríamos la garantía de que el software nos ofrezca una muestra aleatoria simple sin valores repetidos, sin tener que reprocesar nada y de forma directa ya tendríamos quiénes deberían responder en la investigación. Otra forma puede ser a través del uso de SPSS, que también tiene una opción de seleccionar casos. En esta opción de seleccionar casos podemos dar la instrucción de que sea una muestra simple, una muestra aleatoria,
que también se basa en la distribución discreta uniforme o uniforme discreta. Y con ello también entonces obtendríamos una columna de ceros y unos, donde los unos nos estarían indicando cuáles son las unidades seleccionadas. En cualquiera de los casos tendremos hasta el momento 4 ejemplos. Pudiéramos tener ejemplos para otro software como el Stata, por ejemplo, y otros software estadísticos, tanto privativos como de software libre. Lo importante es que donde trabajemos, en cualquiera de estos software, ubiquemos cuál sería la función, la instrucción o el comando que nos lleva a seleccionar una muestra aleatoria simple. Lo que tiene que estar claro es que se distribuye de forma uniforme discreta, o una discreta uniforme, ¿no? Y asignar los parámetros que corresponden para que el software dé el listado que nosotros esperamos. Entonces, bueno, hasta este punto tenemos qué es lo básico o qué es el requisito fundamental para una muestra aleatoria simple, que sería un listado, el marco muestral, y un segundo paso entonces sería aplicar algún mecanismo objetivo aleatorio, es decir, que no intervenga el ser humano en la asignación de quienes responden. Una vez tenido esto, a través de métodos rudimentarios como la selección de papelitos dentro de una bolsa o con el uso de Excel, Calc o cualquier software estadístico, yo prefiero de verdad el lenguaje R para este caso, es muy práctico en la obtención de números aleatorios. Entonces ya tendríamos cómo seleccionar estos individuos que van a responder en la encuesta. Como tercer aspecto, entonces quiero destacar lo que es las razones por las cuales utilizamos muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple, ya lo justifiqué antes, lo utilizamos si nuestro listado no tiene mayor información que nos permita ordenar de forma ascendente las unidades que van a responder. ¿En qué otro caso aplicamos muestreo aleatorio simple? Mira, muchas veces no contamos con el marco muestral actualizado o simplemente nosotros esta es la primera vez que estamos desarrollando determinado estudio y obtenemos una lista simple de los individuos que van a responder. Esto básicamente es lo que justifica el uso del muestreo aleatorio simple. O que la información se encuentre tan desactualizada que sea un mayor riesgo para el estudio aplicar el muestreo sistemático utilizando, digamos, información antigua, muy vieja, que nos genere desconfianza, o que el método con el cual se construyó el marco muestral también sea algo desconfiable. Entonces, en esos casos no sería, digamos, tan óptimo aplicar muestreo sistemático, sino muestreo aleatorio simple. Pudiera analizarse bien ese marco y discutir un poco a ver cuál conviene, cuál de los dos métodos de selección. Entonces, para plantear un resumen de lo que hemos discutido hasta este momento, es que el muestreo aleatorio simple es una buena base cuando tenemos un marco muestral muy simple, ¿no? Muy básico. También es fundamental el muestreo aleatorio simple cuando nosotros queremos, de alguna manera, necesitamos hacer estimaciones y tenemos que hacerlo de forma objetiva. Al ser así, optaremos por el muestreo aleatorio simple si no tenemos más información y la manera de realizar muestreo sistemático. Entonces, cuando doy clases acerca de este tema, siempre le recuerdo al estudiante que esta va a ser nuestra, digamos, lo que apliquemos como peor opción. No significa que sea malo, sino que va a ser nuestra peor opción dentro del muestreo al tener que seleccionar muestras, bien sea por aleatorio simple o por sistemático. Y en el episodio de muestreo aleatorio sistemático veremos todas las razones, la justificación real. Sin embargo,
Básicamente podemos partir de un muestreo aleatorio simple y esto nos va a dar buenos resultados, ¿no? Lo importante es que si necesitamos hacer estimaciones, no participemos en la selección, es decir, no seamos nosotros quienes escojamos las unidades que van a responder, porque aquí se perdería la objetividad del estudio. Y si vamos a seleccionar subjetivamente, ¿para qué nos molestamos en realizar una encuesta, ¿no? O una investigación de tipo encuesta? Bien, ¿qué queda pendiente para nosotros? Próximo episodio de Investigar con Métodos y Técnicas. Vamos a ver la selección sistemática, muestreo aleatorio sistemático, muestreo sistemático aleatorio o simplemente muestreo sistemático. Allí veremos cuál será entonces la potencialidad de ese tipo de selección y cuándo podemos escoger entre muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático y cuándo podemos combinar ambos en nuestros estudios. Así que te agradezco mucho por haber escuchado este episodio de Investigar con Métodos y Técnicas. Si tienes alguien que necesite escuchar este podcast, por favor, recomiéndale o envíale el enlace para que también disfrute de esto. Esto es un recurso gratuito del cual dispones a través de este sistema. Puede ser que me estés escuchando a través de YouTube, iTunes, iVoox o cualquier otro sistema de distribución de podcast. Esto lo hago con mucho cariño para todas las personas que se interesan en el desarrollo de investigaciones. Así que sin más, te agradezco por haber escuchado y te espero en el siguiente episodio de Investigar con Métodos y Técnicas.